mi nombre es Cristina Ayala, aunque en redes sociales me conocen como Cristagram. Estoy con Simón Sánchez de Isla Urbana y nos hace falta el día de hoy el Profe Lobo. Nosotros somos ganadores de la tercera generación de Creadores del Mañana, una iniciativa de TikTok y Make Sense que busca premiar proyectos que tengan conciencia social y sustentable. El día de hoy venimos representando al proyecto del Club Acali. Este proyecto busca fortalecer a la comunidad del Club Acali mediante la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia y bebederos para que las infancias puedan acceder a agua limpia y de calidad. Esta comunidad se encuentra en el corazón de Xochimilco y es por eso que nos hemos abocado a buscar especialistas que nos puedan ayudar a entender cuáles son las problemáticas que rodean a Xochimilco y cuáles son las acciones que podemos llegar a tener para tener un Xochimilco más sustentable. Y si de Xochimilco sustentable se trata, ¿quién mejor para hablarnos de este tema que el doctor Luis Zambrano? Él es académico del Instituto de Biología, tiene más de 20 años trabajando en Xochimilco con la conservación del ajolote y con diferentes proyectos. Así que para entender cómo podemos tener un Xochimilco más sustentable, vamos a escuchar lo que nos contó. Pues gracias, Luis, por recibirnos, doctor Luis Zambrano. Doctora Cristina Ayala. Simón. ¿Qué tal? Oye, Gracias, Luis. Luis, Sí. cuéntanos un poquito, ¿cuál es la situación en Xochimilco en términos socioambientales? Bueno, la situación en Xochimilco es muy grave y ha venido deteriorándose en los últimos 50, 60 años, pero los últimos 20 años por lo menos los tenemos registrados y que ha sido bastante más grave. O sea, normalmente Xochimilco se nutría de de manantiales que salían, porque Xochimilco está hasta abajo del valle, y entonces venía el agua de lluvia de todo el área de conservación, venía por abajo y botaba mucho en Xochimilco. Ese es por un lado, por ahí se nutría. El otro lado donde se nutría es del río Amecameca, por ejemplo. Entonces había 2 o 3 lugares en los cuales el agua llegaba a Xochimilco, llegaba obviamente pura porque venía de manantial, llegaba fría porque justo venía de manantial y venía del deshielo del Popo, etc. Eso cambió en los 60, 50, en el que se tuvo que, por depresión de los manantiales, porque estuvimos sobreextrayendo mucho el agua, hemos estado sobreextrayendo, entró agua de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. Hay 7 diferentes sitios en donde el agua de la planta de tratamiento avienta agua a Xochimilco. La más importante es lo que le llamamos la draga, que es un lugar, Huercoemanco, en donde avienta una cantidad descomunal de agua. Ahora, esa agua puede ser de buena calidad en época de secas o de muy mala calidad en época de lluvias, y últimamente ha sido de peor calidad. Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos seriamente es el agua. ¿De dónde viene el agua? Xochimilco puede quedarse sin agua en el momento en el que una persona de SACMEX decida cerrar la llave y en 3 días Xochimilco se seca. Entonces, la vulnerabilidad es altísima. La calidad del agua también es muy mala en términos generales, lo cual ha generado un cambio dramático en la forma en la que los xochimilcas han dejado de hacer su actividad primordial, que es la chinampeña. Y el último es pues, la reducción en biodiversidad. El ajolote, que es la especie icónica del país ahora, que es la especie más importante que tenemos en nuestro país y que además todo el planeta se está fijando ahora en el ajolote, está al borde de la extinción. Ahora vamos a empezar justo el último censo, el próximo censo que hemos hecho y que tú estuviste presente en varios de esos censos. Lo vamos a hacer de 2 maneras, una como siempre lo hemos hecho y otra con huella genética, a ver si de casualidad hay en unos rincones de Xochimilco el ajolote. Pero está en peligro de extinción, entonces tenemos un sistema que está gravemente herido y tenemos que recuperarlo lo antes posible. Y en ese sentido, Luis, también como para entender pues cuál es la importancia de Xochimilco ecosistémicamente, ¿qué pasaría si en este momento, mayo del 2024, no existiera Xochimilco en la Ciudad de México? Bueno, un estudio que se hizo hace 15 años, cuando Xochimilco ya estaba muy mal y la UNESCO estaba muy preocupada, entonces mandó a hacer una serie de estudios. Uno de esos estudios decía que si no existiera Xochimilco, el promedio de temperatura de la Ciudad de México aumentaría en 2 grados. Si el promedio aumenta en 2 grados, quiere decir que los extremos tienen que aumentar 5 a 10 grados. Entonces ahorita en la Ciudad de México estamos a 30 y en los peores momentos 33, 34. Sí, por ahí. Imagínate, pues ahora 40, 41 grados, estaríamos en esos niveles ahorita, en este momento, y pues promete que la temperatura va a seguir aumentando. Entonces Xochimilco, uno de los servicios ecosistémicos que provee,
Uno de los grandes servicios ecosistémicos es el amortiguamiento de temperatura a nivel de todo el valle. Si nos quedamos en Xochimilco, ese amortiguamiento se va a reducir y vamos a tener serios problemas, muchos más de los que estamos teniendo ahorita, que nos estamos muriendo de calor, serios problemas de temperatura. Claro, y por ejemplo en temas, por ejemplo, de aves migratorias, porque entiendo que forma parte de un gran sistema como internacional, ¿no? O sea, global, como de aves migratorias, animales. En ese sentido, ¿cómo se verían afectados pues todo este tipo de pues conexiones biológicas? Bueno, si no existiera Xochimilco, y si comenzamos a hablar por los animales migratorios, que fundamentalmente son aves, pues sí, dejarían de tener un lugar muy, muy importante. Estamos hablando de animales como los pelícanos, que son unos animales de grandes dimensiones, hasta pequeños animales, pequeñas aves que viajan por todo el continente, por Norteamérica y que luego llegan a anidar en Xochimilco. Quizá esos son los que menos me preocupan a mí, porque buscarían otras rutas, se morirían muchos, pero buscarían otras rutas. Pero hay otros animales que sí son muy importantes y que no tienen forma de moverse, ¿no? Que son los no migratorios, como es la rana tlalosi, como es el propio ajolote, como son algunas de las especies de peces que ya están al borde de la extinción y sin agua, pues obviamente no tendrían forma de sobrevivir. Oye, Luis, me llama mucho la atención que estabas diciendo que si alguien en SACMEX decide cerrar una llave, en 3 días Xochimilco está seco, ¿no? O sea, nos referimos al lago de Xochimilco, ¿no? Así como lo vemos ahorita lleno de agua, en 3 días, nada, no hay nada. Y me llama mucho la atención, especialmente porque Xochimilco está protegido, se supone que por UNESCO, ¿no? Tenemos un fondo económico que se dedica a protegerlo. Al gobierno le dan dinero para que se dedique a protegerlo. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, no solo UNESCO, o sea, UNESCO es el más importante, que es patrimonio cultural y natural de la humanidad, que además está ligado al centro de la ciudad. O sea, si se pierde eso, se pierde también el del centro de la ciudad. Pero no solo es, UNESCO está reconocido como sitio Ramsar, que es uno de los humedales más importantes del planeta. La FAO lo acaba de reconocer hace como 5 años como uno de los sitios donde se produce mejor el alimento sin afectar los ecosistemas, etcétera. O sea, tenemos, además es área natural protegida, tenemos muchos membretes que deberían de tener peso específico para poderlo proteger y manejarlo de manera propia. ¿Qué pasa ahí? Pues que tenemos un gobierno, que hemos tenido una serie de gobiernos, no es el único, no ha cambiado un ápice y la filosofía de los gobiernos desde los 70s, 80s del siglo pasado, que ven a Xochimilco más bien como una laguna de regulación, como un lugar en donde pues a lo mejor pues hay avecitas, pero eso no nos importa, a lo mejor hay amortiguamiento de temperatura, pero eso tampoco nos importa, pues se pueden poner aires acondicionados. Para mí lo único que importa, eso han de pensar estas personas, es cuando hay inundaciones, pues ahí nos sirve para tirar toda el agua que nos está sobrando y nos inunde en otros lados, o cuando hace falta agua, pues extraemos por ahí o le reducimos un poco a la llave. Es una toma de decisiones que es evidente que no se han puesto a pensar en la importancia de Xochimilco. No ha llegado esa importancia a los tomadores de decisión, independientemente del partido. Yo no conozco a alguien de distintos partidos que piense que Xochimilco es de gran importancia, ni lo he oído ni siquiera en las presentes candidatos, en la candidata y los candidatos, ¿no? a gobierno de la Ciudad de México. Y en ese sentido, Luis, me gustaría también hablar justo del potencial de Xochimilco, ¿no? O sea, estamos hablando un poco como de las problemáticas y quisiera que siguiéramos profundizando un poco más para entender justo cómo podemos frenarlas y abordar esas problemáticas, pero también quisiera que pudiéramos hablar del potencial que tiene Xochimilco, ¿no? ¿Qué potencial tienen en el sentido, por ejemplo, de los humedales, ¿no? Hemos estado haciendo una serie de entrevistas en torno a justo sistemas que pueden ayudar en el tema de drenajes y de limpieza de agua. Y pues se ha comprobado y muchos expertos y especialistas nos han dicho que los humedales son de los sistemas que mejor demostrado está que limpian el agua, que limpian drogas, antibióticos, metales pesados, cosas que plantas de tratamiento no limpian, ¿no? En ese sentido, ¿qué potencial podría tener Xochimilco como un sistema de tratamiento de aguas
natural, también como un sistema de producción de alimentos. ¿Tú qué potencial ves en ese sentido de Xochimilco? Bueno, sí, efectivamente uno hace el diagnóstico y el diagnóstico es muy triste, pero es como cuando uno va al médico. Uno va al médico no a deprimirse y a decir, ay, bueno, ya me dijo que tengo todos estos males y ya me regreso a mi casa. Uno va al médico a resolver esos problemas, a caracterizar esos problemas y resolverlos. Lo mismo pasa con Xochimilco. Ya caracterizamos los problemas, ahora ¿qué podemos hacer? Porque ¿qué beneficios nos va a dar? Sí lo podemos restaurar y si lo restauramos bien, nos va a costar tiempo, dinero y esfuerzo, pero si lo restauramos bien, ¿qué potenciales da? Efectivamente, el primero es la mejora de la calidad del agua. Y lo vemos ahora, o sea, los estudios que hace la doctora Massari, que está aquí al lado. Cuando uno ve sus estudios y ve la calidad del agua que sale de la planta de tratamiento y cómo esa agua se va moviendo hasta el drenaje que sale por Japón, por el canal de Japón, el agua va mejorando la calidad. O sea, solita, o sea, Xochimilco es como un megafiltro que va mejorando la calidad del agua hasta la compuerta que saca el agua de Xochimilco. Entonces, sí, está comprobado científicamente en muchos humedales, pero también está comprobado empíricamente en el propio Xochimilco. Tenemos un gran mejorador de agua. ¿Qué otro factor? Efectivamente, tenemos el alimento, que es yo creo que el sistema más interesante a nivel mundial en términos de generación de alimento, porque es un sistema que no perjudica a la naturaleza y puede dar una cantidad muy grande de alimento. Un colega que trabaja en el laboratorio dice que el 20% de alimento que necesita la Ciudad de México podría ser proveído por Xochimilco. De hortalizas, básicamente, o sea, no cárnicos, ni no leche, ni nada, pero hortalizas, imagínate, el 20% de 20 millones de habitantes, o sea, no es poquita cosa, podría ser proveído por Xochimilco. Pero no solo eso, también uno de los factores fundamentales que casi nadie hace caso es la captura de carbono. Xochimilco capta carbono de manera muy fuerte, como buen humedal. Los humedales, las turberas captan muchísimo carbono. Entonces, Xochimilco es de las cosas que está evitando que el cambio climático sea más grave. Entonces, si consideramos todo eso y la cantidad de dinero que estamos sacando de los beneficios de Xochimilco, podríamos utilizar un pedacito para restaurarlo, ya sabemos cómo, para restaurar nuestra cultura, porque esta agricultura que hace Xochimilco la hace a partir de los chinamperos, y los chinamperos es una cultura que tenemos desde hace 1500, 1800 años. Oye, Luis, tú eres biólogo. Yo soy biólogo. Y doctor en ecología. Sí. Pues quiero que nos cuentes un poquito acerca de tu proyecto, del proyecto que ha hecho el laboratorio del Chinampa Refugio, pero sobre todo considerando que un biólogo, ¿qué hace hablando con chinamperos? ¿Qué hace organizando gente y tratando con todos estos diferentes ámbitos? Y se supone que deberías estar contando ajolotes, árboles, midiendo factores físico-químicos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaron al proyecto Chinampa Refugio? Contando ajolotes, precisamente. Empezamos, sí, yo soy biólogo y a mí el primer proyecto que tuve financiado cuando entré a ser investigador del Instituto de Biología fue, bueno, a ver, dinos cuántos ajolotes hay, porque no sabemos cuántos ajolotes hay. Yo me dedicaba a peces fundamentalmente y cuando empecé a hacer el estudio en Xochimilco es difícil. Xochimilco es difícil en muchos aspectos. O sea, es difícil colectar, es difícil entrar a Xochimilco, es difícil que la gente te tenga confianza. Me costó mucho trabajo. Cuando entramos, hicimos el estudio, fue el primer proyecto de laboratorio, nos dimos cuenta que el ajolote sí estaba en muy malas condiciones. E hicimos unas predicciones, o sea, sí, como buen biólogo de poblaciones, hice un análisis poblacional que se llama viabilidad de poblaciones a partir de matrices, digamos, ¿no? Y vimos que el ajolote se iba a extinguir para el 2050 si no hacíamos absolutamente nada. Entonces, pues como biólogo dije, ay, no, pues si está grave, biología de la conservación, vamos a ver cómo le hacemos para conservar estos bichos, pero primero para ver cómo conservarlos, pues tenemos que saber cuáles son las amenazas. Y ahí fue donde empezamos a estudiar cuáles son las amenazas. Veíamos que, pues, por un lado es la contaminación, de la que ya hablamos, por otro lado la urbanización, que es la que no hemos hablado, pero que eso es otro de los grandes problemas que tiene Xochimilco, es esta urbanización que no solo se refleja en casas, se refleja en canchas de fútbol, se refleja en antros, se refleja en fiestas en las noches, o sea, es una pesadilla. Xochimilco en los sábados en la noche, vieronse, la noche es una pesadilla, es un antro flotante, y eso afecta a la naturaleza de una manera, ¿no?
Cuando vimos las amenazas dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde tú empezaste a entrar y tratamos de entender cómo se movían los ajolotes dentro de los canales, ¿no? Y dijimos, bueno, pues, ¿con quién tenemos que trabajar? Y ahí fue donde un amigo mío que se llama Luis John, que ya no trabaja en Xochimilco, me dijo, tienes que trabajar con la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues la gente es la que ha cuidado los ajolotes todo este tiempo. Entonces, pues empezamos a trabajar con los chinamperos. Y al principio, obviamente, no había confianza. Pues decían, este es otro típico investigador que viene, nos saca información y se va, ¿no? Pero poco a poco, pues en el momento en el que yo obtuve mi definitividad aquí en la UNAM, les dije, a ver, ya aquí me voy a quedar en la UNAM, entonces ya no me van a correr de la UNAM por los próximos 20 años, aquí me van a ver en los próximos 20 años. Y al principio no me creyeron, pero cuando al tercer año llegaba yo con resultados y se los daba a ellos, pues ya me empezaron a creer y se empezó a crear esta confianza. Y empezamos en conjunto a hacer el proyecto Refugio Chinampa, que es un proyecto que nos ha llevado muchos años construir, es un proyecto en el cual la lógica, la idea es muy sencilla, pero pues llegar a esa idea nos costó a todos sangre, sudor y lágrimas, que es, a ver, no podemos restaurar Xochimilco de un solo catorrazo porque nos costaría 6,000 millones de pesos y el gobierno nunca va a dar 6,000 millones de pesos de así, y además, pues la gente tiene que estar involucrada. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por la gente interesada en hacer pequeñas semillitas de canales en donde se puede decir, este canal tiene un refugio para ajolotes. ¿Y qué tiene que tener el refugio para ajolotes? Pues buena calidad de agua, y entonces tenemos que tener un filtro, evitar que entren las carpas y las tilapias, y entonces ese filtro nos puede servir de barrera, y que el chinampero trabaje y haga agricultura tradicional. Entonces no puede poner ni fertilizantes ni pesticidas. A partir de ahí empezamos a ver que pues, había una relación simbiótica entre el ajolote y el chinampero. El ajolote tenía un refugio, podía vivir, se podía reproducir, podía moverse, etcétera, etcétera. Y el chinampero tenía agua de alta calidad para producir sus productos y venderlos a mejor precio. A partir de ahí se han venido derivando varios proyectos. El siguiente proyecto fue, bueno, ¿cómo le hacemos para que ese chinampero diga, pues mi chinampa sí protege al ajolote porque hay muchos copycats? Entonces, esos copycats pueden comprar de la central de abasto y decir, yo soy chinampero que protege el ajolote. Entonces generamos una cosa que se llama etiqueta chinampera. Y la etiqueta chinampera, que es básicamente es un acuerdo entre chinamperos y científicos para decir, esto es lo que tiene que ser un chinampero para tener su refugio, para conservar el ajolote y para tener buenos productos. Y esos productos además están de mejor calidad. Hicimos la etiqueta chinampera y ahora estamos viendo cómo podemos vender la etiqueta, o sea, cómo podemos vender los productos, abrirle el mercado a los chinamperos. ¿Qué tiene que tener el chinampero? Bueno, tiene que tener un refugio. O sea, para empezar, tiene que no usar fertilizantes ni pesticidas. Tiene que usar abonos tradicionales y tiene que tener ese refugio en buenas condiciones. Y al final tiene que tener un producto que pasa valores fisicoquímicos, que se miden sus valores fisicoquímicos, y eso lo hace justamente el ANSYS, para evaluar que no tenga contaminantes ni de metales pesados, ni de coliformes fecales, etcétera, por un lado. Y por otro lado, el claustro Sor Juana lo que hace es mide qué tan rico está, comparativamente hablando con otros. Y entonces, a final de cuentas, lo que vamos teniendo ahorita es, o sea, lo que armamos entre ellos y nosotros es una etiqueta que es asequible, que la pueden hacer ellos, o sea, que pueden llegar a las metas fácilmente, no fácilmente, pero la pueden llegar a las metas, y que nosotros vamos midiendo tanto los fisicoquímicos del producto como lo que está pasando dentro del canal donde está el refugio. Si el refugio tiene y mantiene sus características. Entonces, es un proyecto que en realidad ha sido creado por ambos lados y que nosotros podemos ofrecer la parte científica y ellos ofrecen la parte tradicional, el conocimiento tradicional entre todos. Porque la etiqueta lo que hace es, yo estudio no solo que el refugio funcione, sino qué tantos contaminantes tienen los productos que salen de ahí. O sea, la etiqueta sí genera un certificado de lo que te estás comiendo, no es de un porquero. ¿Y por qué no es de un porquero? Porque viene el agua justamente del refugio y el refugio mejora muchísimo la calidad del agua porque pasa por un filtro, como estábamos platicando hace rato, pues los humedales son unos grandes filtros. Aquí ponemos un filtro muy intensivo en la entrada del canal para que el agua mejore.
su calidad y entonces no tenga ningún contaminante o de los grandes contaminantes. Entonces, no solo no es un puerquero, no solo estamos certificando de que es de gran calidad, sino que además el otro producto que uno compra en la comercial mexicana o en Walmart, la lechuga, no tiene ese certificado y yo no sé si verdaderamente tiene estudios sobre la falta de algún tipo de contaminante en el jitomate que uno compra, por muy redondo que esté, o en la lechuga que uno compra. Claro. Es un proyecto que a mí siempre me ha parecido muy interesante porque trata de incidir en todas las aristas, lo cual es difícil viniendo de un campo de investigación, ¿no? O sea, si a ti te pagan por ser biólogo, pues tú sabes hacer biología y difícilmente te vas a salir de ahí. Y creo que es un reto que ha tenido la biología y la conservación también desde hace mucho tiempo, que siempre pensamos que la biología y la conservación es pues conocer cada vez más de esa especie, ¿no? Si voy a conservar al oso, pues del oso y cómo cuántas horas duerme y cómo es su pelo, y etcétera, pero en realidad involucrar a las comunidades, que son las que además han cuidado históricamente tanto de los territorios como de las especies, involucrar desde la política, los consumidores en este caso, las personas que lo van a recibir, meterte en todos estos temas, pues es un reto importante, ¿no? Es un gran reto, y en una ciudad que tiene 20 millones de habitantes y que todo el mundo quiere las respuestas en 2 segundos. Es un gran reto no solo en términos de lo que acabas de decir, de que uno tiene que acabar de entender no solo su parte biológica, sino la parte antropológica, la parte económica, la parte social y la parte ingenieril, o sea, de todo tipo de cosas, sino también es esta relación de confianza, de que además no toda la información tiene que salir desde la perspectiva científica. Voy a poner un ejemplo en ese sentido, porque ahorita que estabas diciendo, no, pues es que el oso y todo el mundo tiene que enterarse de que el oso y entonces, pero cuando estás hablando de un conocimiento que viene de una cultura y de un grupo de personas y la estás sacando todo ese conocimiento, estás promoviendo que a lo mejor un vivillo nacional o internacional, como por ejemplo Monsanto, entonces digan, este conocimiento está muy bien, yo lo patento y ahora ya no lo pueden usar más que ni los xochimilcas lo pueden usar. Entonces estás como que también tienes que respetar cómo le haces para que ese conocimiento sea valorado a nivel internacional y les dé beneficio a las propias comunidades que son las que generaron ese conocimiento. Entonces, no solo es entender todo eso, sino las implicaciones de lo que uno quiere hacer para mejorar la calidad del agua en Xochimilco, del ecosistema como tal, pero también de las personas que viven ahí. Uh-huh. Sí, sí. Claro, y en ese sentido justo, o sea, me parece muy interesante porque justo como, pues en todos estos temas del agua, como que estamos separados como del entendimiento del agua, ¿no? Estamos como vivimos en un sistema donde nosotros llegamos, abrimos la llave, tomamos el agua, la contaminamos de alguna manera, le cerramos y no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, ¿no? O sea, hay una separación totalmente como del entendimiento, pues de cómo funciona el sistema y de cómo estamos conectados y relacionados pues con un elemento tan básico como el agua, ¿no? Uh-huh. En ese sentido me gustaría preguntarte, como para poder tener más esta idea, nos gusta hacer un ejercicio mucho de, por ejemplo, si tú te cayeras en el Popocatépetl y te fueras resbalando en el agua que cayó desde ahí y llegaras a Xochimilco y después de Xochimilco, si tú te caes en el Popo y cruzas por Xochimilco, ¿cómo sería ese recorrido y dónde terminarías? Tirado ahí en el agua, sí, ahorita. Ahorita en el Golfo de México. Sí, en el Golfo de México, justo, pero digo, un poco también como para entrar para todo ese proceso que nos comentas como del tratamiento, el agua y cómo fluye el agua y cómo se llena, cómo la sacan de Xochimilco y también para entender cómo podríamos abordarlo para hacer el lago más limpio. Uh-huh. Bueno, o sea, el gran proceso de la cuenca en términos de agua es muy, muy interesante, o sea, digo, y además es muy complejo. Déjenme decirles que últimamente con todo esto de las sequías y que llega el día cero del Cutzamala y eso, hay muchos reporteros de otros países que están tratando de entender y cada vez que nos preguntan nos dicen, es que esto está complejísimo. O sea, la forma en la cual la Ciudad de México maneja su agua es muy, muy compleja, cuando podría ser muy sencilla. ¿Por qué? Porque la base de todo esto es que es una cuenca, llueve en las partes altas y va hacia abajo. Esa es la base, ¿no? O sea, si uno entendiera eso de una manera general, pues dice uno, ¿de dónde viene el agua? Pues viene la lluvia, que normalmente choca en las zonas altas de la cuenca, que es el Bajusco y el Chichinautzin y todo eso, y por diferentes ríos llega al fondo de la cuenca,
por diferentes ríos de manera superficial y por todo el acuífero de manera subsuperficial, y llega hasta abajo, y entonces yo la puedo usar, y de ahí el gran problema que le tocó a tratar de solucionar es qué hacemos luego, hacia dónde la desechamos, porque somos muchos millones de habitantes y hacia dónde la desechamos. Y entonces el truco o la pésima decisión que sucede en la colonia es, ¿sabes qué? Quiero más espacio, porque llega mucha agua y entonces se hacen 5 grandes lagos, y yo no quiero lagos, yo quiero dónde vivir y dónde producir alimento. Y entonces vamos a drenar el lago. Entonces, si yo estuviera en el Popo y me resbalara, pues vendría así, o si de repente llueve mucho y yo viniera en una gota de agua del Ajusco, vendría por lo general por arriba o por abajo. Ahora me entubarían lo antes posible, entraría en una supercarretera entubado, llegaría a lo mejor a Xochimilco. Bueno, no llegaría a Xochimilco, llegaría a inundar algún lugar y luego me sacarían lo más rápido hacia el Golfo de México. Si me voy por abajo, o sea, por la parte subsuperficial, me sacarían de un pozo, si no es en la Benito Juárez, me sacarían de un pozo, o me contaminaría y entonces me sacarían de un pozo, me mandarían a una planta de tratamiento que es la de Cerro de la Estrella, entraría un pedazo de mí, llegaría a Xochimilco, estaría en Xochimilco dando un par de vueltas y luego me iría otra vez hacia el drenaje profundo y del drenaje profundo al Golfo de México. Esa es la forma en la que estamos usando el agua. O sea, si se fijan, es súper compleja. Además, me juntarían con la que viene del Cutzamala y del Lerma, y entonces vendríamos varios amigos de distintas áreas. Y todo esto, en lugar de haberlo solucionado de una forma un poquito más simple, que es, pues aprovechemos que ya nos llega el agua y luego la usamos y busquemos la forma de sacarla, es saquémosla, drenémosla de una manera, de manera directa por un lado y de manera indirecta por el otro, usando un pedazo, y es lo que ha hecho que en época de lluvias nos inundemos y en época de secas no tengamos agua. Y eso es lo que hemos tenido desde 1680, que es cuando se hizo el Tajo de Nochistongo en la Ciudad de México, y ahora es el túnel emisor oriente, más la traída del Cutzamala, más los pozos profundos, más todo esto que no está siendo nada útil ni sostenible para la Ciudad de México. Y en ese sentido, justo como se habla mucho también como de llevarlo hacia la descentralización, ¿no? Como digo, o sea, la infraestructura gris y estas grandes obras son muy importantes, pero también ahora se habla como de justo llevar a temas más sencillos que puedan resolverme más de manera local. Uh-huh. En este sentido, en Xochimilco, ¿qué acciones se podrían hacer para generar, pues, el mejoramiento, por ejemplo, en la calidad del agua? Bueno, en Xochimilco lo que se puede hacer, hay que considerar que hay 2 tipos de calidad de agua que uno puede usar. La calidad del agua para el riego de agricultura, y la calidad del agua potable. Claro. Entonces, la calidad del agua de la agricultura, con estos filtros que estamos proponiendo, que son muy rústicos y muy fáciles de hacer, y de hecho cada chinampero, y es algo muy interesante, diseña su propio filtro a partir de lo que nosotros le dijimos. Entonces, no es que nosotros les vayamos a dar clases, vamos a generar una comunicación en la que les decimos, científicamente tenés que cumplir con esto, ¿cómo le hacemos? Y entonces cada uno hace de su filtro un papalote, y es padrísimo porque hay unos que hacen unos filtros gigantes, hay otros que hacen unos filtros muy, muy dirigidos, hay otros, y todos funcionan porque tienen esas características. Entonces, para mejorar la calidad del agua para riego, con esos filtros está muy bien. Si seguimos manteniendo esta idea general de que el agua entre en la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. Para agua potable sí necesitamos filtros bastante más sofisticados y que cuestan más dinero mantener y producir, pero que se necesita en menores volúmenes, digamos, porque es para la gente, para beber de la gente, para cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de necesitar 500 litros porque vas a regar todo tu campo, pues necesitas 20 litros para 3 días porque pues vas a darle de beber. Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno de lo que están haciendo ustedes, o sea, la captación de lluvia. La captación de lluvia sí viene con mucha mejor calidad, aunque no con la calidad perfecta para hacer agua potable. O sea, si se capta lluvia y se almacena la lluvia en ciertos sitios, en particular Xochimilco es muy interesante en ese sentido, porque no llega el agua potable a Xochimilco fácilmente. Entonces, suplir esa llegada de agua potable con captadores de lluvia ayuda
mucho a que la gente, una, no dependa de las pipas, porque normalmente se nutren de pipas, y dos, sepa exactamente la calidad que le está entrando. Entonces, si esa captación de lluvia la pueden utilizar para fundamentalmente agua doméstica, agua potable, pasando por todos estos filtros, ayudaría bastante a la gente que vive ahí, que no necesita justamente, que no tiene este drenaje o esta entrada de agua. Déjame decirte uno de los mejores, y eso es una flor para ustedes en ese sentido. En el temblor del 17 hubo una crisis grandísima en Xochimilco porque se rompió la entrada. Las personas que tenían captadores de agua de Isla Urbana fueron las que ayudaron a los vecinos porque era en la época de lluvias, para tener agua alrededor. O sea, yo me acuerdo mucho del profesor Abelindo, que en paz descanse, que era el que tenía su captador con ustedes y utilizaba toda esa agua, y todos los vecinos llegaban a pedirle agua a él porque había una crisis, 2 meses de crisis de no tener agua. Entonces sí sirve y aumenta la resiliencia frente a eventos extremos. Claro, y en ese sentido, pues justo, o sea, pues esta entrevista también se enmarca pues dentro del proyecto que estamos llevando a cabo Cristina, Profe Lobo y Isla Urbana, pues justo de llevar un captador de agua al Club Acali Xochimilco, pues que es un club que ofrece servicios pues para las niñeces de Xochimilco, del pueblo original de Xochimilco, y que justo busca ser una semilla de captación de agua de lluvia, para ofrecer autonomía y resiliencia, ¿no? Porque justo cada vez en estos momentos donde hay más calor, menos agua, pues estos espacios empiezan a ser fundamentales pues para poder brindar espacios que las personas puedan, pues número uno, acceder al deporte, a la recreación, a tener un ambiente sano y pues acceder al agua y poder acceder también a beber agua potable, ¿no? Porque justo como bien lo dices, el agua de lluvia directamente después de los filtros no se puede potabilizar, pero después con un filtro más simplemente ya se puede beber perfectamente, que es algo de lo que vamos a hacer. También nos gustaría saber un poco, Luis, si nos pudieras contar sobre la calidad, lo que se sabe, digamos, de la calidad del agua en Xochimilco y cuáles son sus principales contaminantes, como para entender, pues, cómo se puede atacar un poco esa problemática. Ok, ¿qué sabemos de la calidad del agua en Xochimilco? La calidad del agua en Xochimilco de entrada es heterogénea. O sea, hay sitios que tienen mala calidad del agua y sitios que tienen buena calidad del agua. Como lo que te platiqué, justo conforme se va la corriente de la parte donde entra la de planta de tratamiento hacia la salida, va mejorando mucho la calidad del agua. Ahora, ¿cuáles son los principales contaminantes? Bueno, los principales contaminantes, como la mayoría es doméstico, son coliformes fecales y nutrientes, ¿no? O sea, nitrógeno, fósforo y coliformes fecales son los que más hay. Pero últimamente se ha visto que hay, por ejemplo, de la industria de la medicina, o sea, de repente se topa uno con mucho ácido acetilsalicílico, por ejemplo, con sustancias de antibióticos, o sea, como que es lo que luego la gente avienta al excusado y como eso pasa por la planta de tratamiento y se regresa, que son más o menos graves o importantes considerar, ¿no? O sea, que de repente sí hay concentraciones de ese tipo de sustancias. De lo que más le preocupa ahora a la doctora Massari, que es la que se dedica a eso, y a la doctora Ana Cecilia Espinosa, que son los que están viendo todo ese tipo de cosas, son grupos de contaminantes de organoclorados y organofosforados y metales pesados. Eso viene de distintas industrias. Entonces, si las industrias no están haciendo su tarea de limpiar sus aguas residuales y las mandan directo así, esos pueden llegar a Xochimilco. Ya los metales pesados ya no han llegado mucho, de hecho están mucho más en el sedimento que en el agua y hay que tener cuidado con el sedimento, pero sí hay una gran preocupación por los organoclorados y los organofosforados, que son industriales fundamentalmente, además de los antibióticos y un poco las medicinas. Eso es lo que yo creo que afecta más la calidad del agua en Xochimilco. Oye, esto de las medicinas también puede estar reflejando el estado de salud de los chilangos y de los xochimilcas, ¿no? Claro. Porque cuando está el ecosistema dañado, nuestra salud también está perjudicada. Exactamente, o sea, y tomamos más medicinas y las desechamos. Sí, seguimos contaminando y así infinitamente. Exactamente. Oye, Luis, pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista y muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de compartir. No, pues gracias por la invitación y espero que pues sigamos trabajando todos por Xochimilco, que pequeñas acciones o grandes acciones no descuentan, sino que suman.
Claro, muchísimas gracias, Luis. Y gracias por recibirnos y pues nos vemos en la siguiente cápsula de Xochimilco Sustentable y Xochimilco en TikTok. Y gracias, nos vemos próximamente. Gracias. Pueden seguir esta conversación en los hashtags Xochimilco Sustentable, Xochimilco en TikTok y Club Cali. Y síganos también en nuestras redes sociales, @Cristagram con doble S Isla Urbana en TikTok. y @Profelobo. Ayúdenos compartiendo todo este material y sigan de cerca esta campaña que estamos haciendo con mucho amor para Xochimilco. Nos vemos la próxima. Hasta luego.